Mi nombre es Soreli Brito y vamos a estar conversando sobre lo que es el whisky irlandés. Para ello vamos a estar presentando el siguiente contenido: origen del whisky irlandés, materias primas utilizadas durante su proceso de fabricación, evaluación de calidad y estadísticas de comercialización, entre otros puntos de interés. Comenzaremos por hacer una breve reseña del origen del whisky irlandés. Este es originario de Europa, se remonta desde los años 1400, cuando los monjes migraron por toda Europa. Ellos se instalaron en Irlanda y ellos trajeron consigo los procesos de destilación. Inicialmente su proceso de destilación lo utilizaban para obtener perfumes. Luego se dieron cuenta que no solo obtenían perfumes, sino que también podían hacer un licor a base del proceso de destilación. Esos licores inicialmente lo llamaron agua de vida. También se dice que tenía muchas propiedades medicinales, era usado con esos fines debido a que podía reducir gran cantidad de carga de virus en las personas, por lo que su uso era medicinal. Otro de los usos principales era para aumentar el vigor. Se dice que fue utilizado por uno de los grandes personajes históricos de Irlanda, el rey de Inglaterra Enrique II, que los utilizaba antes de sus batallas para aumentar su fuerza. Uno de los primeros registros que se tiene en la época es del año 1400, donde aparece por primera vez en el manuscrito medieval llamado el Libro Rojo de Osorio. Eh, en el siglo XIX, Irlanda estaba en la vanguardia de la producción de whisky, suministrando el 60% del el whisky en el mundo. Su producción aumentó desde 1823 con 40 alambiques a 1840 con 86 alambiques. Hubo un invento que se dio en el año 1930 por Aeneas Coffey, quien patentó un método de destilación más eficiente que la producción tradicional por lotes de alambique. Sin embargo, este invento no fue tan bien tomado por los irlandeses, pero sí fue muy considerado por los escoceses. Los irlandeses se mantuvieron con su sistema de destilación por alambique para obtener el whisky. En el siglo XX, los impuestos hacen caer las ventas de sus importaciones. Aquí hubo una época donde las ventas y las empresas, muchos cerraron. Esto se debió a las crisis mundiales por la Segunda Guerra Mundial, por impuestos de importación, incluso una ley seca que se dio en Estados Unidos, quien era uno de los principales países que lo compraban, y las ventas bajaron muchísimo, por lo que muchas empresas también se vieron afectadas y bajaron su producción. No es sino hasta el año 1960 donde resurge nuevamente el negocio y comienza otra vez a comercializarse el whisky como tal. Vamos entonces ahora a hablar sobre las materias primas. ¿Cuáles son las principales materias primas en el proceso? Tenemos el agua, un ingrediente, y puede ser tanto de trigo, centeno, cebada y maíz. Principalmente el whisky irlandés es caracterizado por ser de cebada. Si vemos una representación esquemática del proceso, comienza por agregar las materias primas. Esto luego viene por un proceso de malteado. Perdón, un momentico que se adelantó la presentación. Posteriormente ven un proceso de malteado, luego de fermentación y al final obtenemos una destilación y añejamiento para obtener un producto final de calidad. El malteado. ¿En qué consiste la etapa del malteado? Esta consiste en agregar agua caliente, aproximadamente 80 a 82 grados, esto con la finalidad de hacer germinar el grano de cebada. Se sumerge en agua durante 2 o 3 días para lograr que absorba entre 46 al 48% de humedad, de modo que se active la germinación. El grano húmedo se deja germinar entre 5 a 6 días. Esto es con la finalidad de extraer todo el almidón que se encuentra presente en el grano de cebada y poder obtener azúcares que luego van a ser utilizadas en la fermentación.
Una vez que ya los granos están germinados, para detener su proceso de germinación, pasan por un proceso de tostado. En este tostado es un tostado suave donde las temperaturas no son muy excesivas porque puedes dañar el grano y puedes afectar las características sensoriales del producto que no se quieren obtener en el producto final. Entonces se hace un proceso de tostado y secado en hornos conocidos como clean con aire calentado por gas o quema turba o carbón o madera. El tiempo de secado puede durar entre 26 y 48 horas. Una vez que ya el grano está secado, pasa a un proceso de molienda donde se transforma en harina de cebada. Una vez ya en harina, se le agrega agua, los mismos son agregados en unos tanques de fermentación, se le agrega agua y levadura. Esto con la finalidad de que se produzca la reacción entre 3 a 5 días y al final vamos a obtener alcohol más gas. Este sería nuestro primer alcohol. Ya en esta etapa inicial, el alcohol que se obtiene es de grado como una cerveza. Una vez que ya el producto está fermentado, vamos a pasar a un proceso de destilación. Esto con la finalidad de purificar y obtener un licor de alta calidad. El proceso se lleva a cabo en unos alambiques de cobre. Este es el proceso tradicional de obtención del whisky irlandés. El alcohol se evapora. ¿Cuál es la idea? Que se separe el alcohol del agua. Vamos a separar el alcohol que se evapora mucho más rápido que el agua a 78 grados, entonces se calientan por bien sea por carbón o por energía. La idea es separar el alcohol del gas. El alcohol sube por un serpentín se enfría con agua de manera de obtener un condensado y este sería el primer destilado. La diferencia del whisky irlandés con otros tipos de whisky es que se lleva a cabo 3 procesos de destilación. Esto con la finalidad de que mejore mucho la calidad del producto y obtener una mayor pureza, características sensoriales ideales para este producto. Una vez que ya el proceso ha sido destilado, purificado y pasado por su triple proceso de destilación, se realiza una etapa de añejamiento. Esta etapa consiste en colocar el licor o el whisky dentro de unos barriles por aproximadamente 3 años. Esto le da propiedades al whisky, tanto de olor, color y sabor, porque al estar en contacto con la madera, eh, mejoran los atributos del whisky. ¿Qué ocurre durante todo el proceso de fermentación de alcohólica? En el proceso comienza la degradación de la glucosa en el citoplasma formándose piruvato, ácido pirúvico, el cual es finalmente transformado en etanol y CO2. Al final de la reacción, cuando el azúcar reacciona, lo que vamos a obtener es etanol y CO2. Para lograr tener un whisky de alta calidad, lo que se hace es someter a triple destilado de manera de obtener mejores características. Respiración y fermentación. Bueno, las levaduras absorben los monosacáridos de glucosa y fructosa y los disacáridos maltosa y sacarosa, así como los trisacáridos maltotriosa y los fermenta en ese orden. Se puede decir que se fermentan aproximadamente el 98% de los azúcares y se consumen por respiración solo el 2%. Entre las principales marcas que se encuentran en el mercado irlandés tenemos el Tomorrow, whisky irlandés, es un término gaélico, color ámbar claro, aroma delicado con notas especiadas de limón y malta tostada, intenso sabor de especias con notas de madera quemada. Está el Bushmill Malt, contenido de 40% de alcohol, un aroma elegante, marcado por frutas maduras y flores y al mismo tiempo un ligero sabor de madera y afrutado con fuertes notas de cereales. Está el más conocido, uno de los más
desafiado es el James. Contenido de 40% de alcohol, aroma intenso, penetrante y hétero, con un sabor elegante, armonioso y un color ámbar con reflejos dorados. Está también en la otra marca, Conmemora, original de malta pura, simplemente trenzada, conmemorada con un nivel de alcohol de 40%. Estas son una de las principales marcas que compiten en el mercado irlandés por ser el líder de la comercialización. Aquí también tenemos una foto donde podemos ver las principales marcas de whisky irlandés del mercado. Vamos ahora a hablar un poco sobre las estadísticas de producción y comercialización. Esta fuente es de Mardor Inteligencia, estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del whisky en el año 2023, donde podemos ver que se proyecta un crecimiento en el mercado desde el 2023 hacia el 2028 del 5,60%. También es importante aclarar que luego de la pandemia, la comercialización del whisky también se vio muy afectada por todos los temas pandémicos. Pero sin embargo, la proyección es que el aumento para los años siguientes. Las áreas con mayor crecimiento se estima que sea Asia, Pacífica, y el mercado más grande siempre ha sido, y bueno, se mantiene bajo la misma tendencia, América del Norte. También podemos ver los principales grupos, o a la mano izquierda vemos quiénes son las principales marcas que dominan el mercado del whisky en el mundo. Hay una lista de 10, los cuales podemos nombrar algunos como Asia's Group Highs, entre otros. Y uno de los principales países de los cuales consumen whisky a nivel mundial. Tenemos Francia con 2,15 litros por personas al año, Uruguay 1,77 litros de personas por año, Estados Unidos 1,41 litros por personas al año, Australia con 1,3 litros por personas al año y España 1,29 litros por persona al año. Estos son datos estadísticos de más o menos el consumo de whisky en el mundo. Bueno, cuando hablamos de las características de calidad, un whisky para que sea de calidad tiene que cumplir con ciertas características tanto sensoriales como físico-químicas. Entre las características sensoriales está sabor, color, cuerpo del whisky, entre otras características. Y cuando nos vamos a los atributos de calidad, tenemos una norma COENIN en Venezuela donde nos da los límites mínimos y máximos que se requiere para un whisky. Tenemos grado alcohólico a 15 grados centígrados, contenido de metanol expresado en miligramos sobre 100 mililitros, contenido furfural expresado en miligramos, contenido de ésteres totales, aldehídos, contenido de alcoholes superiores, contenido total de congénericos, extracto seco, acidez total, contenido de cobre, contenido de hierro y toninos. Toda esta información nos va a dar una visión de cómo debería ser el whisky para su comercialización. Debe cumplir con ciertos parámetros y principalmente características sensoriales que son las que le aportan el sabor, olor y color al producto. Todas estas consideraciones son necesarias para obtener un producto de calidad. Bueno, esta es toda mi presentación. Espero que sea de su agrado. Y bueno, aquí les dejo algunas referencias bibliográficas de donde se consultó para debatir este tema. Gracias por su atención.